Te doy gracias por darme la oportunidad de hablar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en este día. Te ruego que seas tú, como siempre, el que hable a través de tu palabra revelada, la Biblia, y que puedas aclararnos a nosotros tus atributos, Señor. En especial tu soberanía, que es lo que vamos a ver hoy, Padre. Te ruego por un corazón enseñable para cada una de las personas que están aquí, Señor, que no haya nada que le pueda distraer, que puedan estar centrados en tu palabra, escuchándola, y tu Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de ellos, aclarando si es que hay que aclarar algo, Señor, y fortaleciendo los conocimientos que debemos tener de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios es algo esencial para cada uno de nosotros. Sin ese conocimiento no hay vida eterna. Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a clamar por ese Dios salvador? No existe, no podemos. Esta es la vida eterna, que conozcamos de Él. Por eso quiero tomarme el día de hoy para hablar de uno de sus atributos, que creo que si le pregunto a cada persona acá si conoce o sabe que Dios es soberano. ¿Quién sabe que Dios es soberano? ¿Puede levantar su mano? Bueno, vamos al revés. ¿Quién no sabía que Dios es soberano? No, ¿verdad? Todos sabemos que Dios es soberano. En la práctica o en la teoría todos sabemos que Él es soberano. No es falta de conocimiento de eso, sino más bien es entendimiento. ¿A qué se refiere con que Dios es soberano? ¿Sobre qué es soberano? ¿Hasta dónde llega su soberanía? Y eso es lo que voy a tratar. Necesitaría un año más o menos para predicar todos los domingos acerca de la soberanía de Dios, como para tener un entendimiento un poquitito mayor ya. Vamos a tratar de hacerlo en 40, 45 minutos el día de hoy. Voy a tratar de resumir lo más que puedo, pero con la ayuda del Señor vas a salir entendiendo un poquitito más de su soberanía. Soberanía significa control y gobierno absoluto. No en un área, no en muchas áreas, en todas las áreas. Y cuando Dios dice que Él es soberano, y vamos a ver todos los pasajes, por lo menos algunos de los pasajes que habla sobre eso, no nos da el tiempo para ver todo. Cuando Él dice que Él es soberano, Él es el único gobernante sobre todo lo creado. Él es la única autoridad sobre lo que Él mismo creó. Él creó los cielos y la tierra. Y Él no solo creó los cielos y la tierra, Él gobierna sobre los cielos y la tierra. En todas las partes de la Escritura hay aclaraciones tras afirmaciones que Dios es soberano. Por eso dijo, no es una cuestión de iluminación de la palabra para saber que Él es. Más bien muchas veces nos falta el entendimiento, y en eso es lo que quiero que hoy podamos crecer, en el entendimiento de Él y entender de que Él es soberano sobre todas las cosas. Porque si Dios no fuera soberano en algún área, Él ya no es soberano. Soberano es aquel que es gobernador y autoridad sobre todas las cosas. Y ese es nuestro Dios. En Salmo 33:6, si me pueden ayudar mostrando cómo Él es soberano sobre la creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Génesis dice, en el principio era Dios y algunos amigos. No, en el principio era Dios. Y Dios habló y fue la tierra, y Dios habló, fue el cielo, y Dios habló, y Dios habló, y Dios habló, y fue hecho todas las cosas que hoy podemos ver. No estaba nadie para ayudarle, no estaba nadie para aconsejarle cómo debería ser. Fue Dios el que hizo todas las cosas, no estaba nadie con Él. El versículo 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito el de los abismos. El 8 dice, tema a Jehová toda la tierra. ¿Cómo no temer a un Dios creador, verdad? Con ese poder de crear todas las cosas. Teman delante de Él todos los habitantes de la tierra. 9, ¿por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Este es nuestro Dios. Un Dios soberano sobre la creación. Un Dios que manda y fue hecho. Él habló y fue hecho lo que Él quiso, como Él quiso. Su soberanía es asombrosa.
Él es poderoso, ¿sí? Uno de sus atributos es que Él es todopoderoso. Y entendemos eso, pero muchas veces pensamos, bueno, Él es poderoso, pero no es soberano, porque creó, pero no lo puede gobernar. Y si decimos que Él es solo poderoso, estamos reduciendo a nuestro Dios a un, decía ayer en la célula, a un genio de la lámpara, ¿verdad? Que Él puede hacer todo lo que Él tiene poder para hacer de todo, pero solamente si vos frotás la lámpara. Pero Dios no es solo poderoso, Dios puede hacer todas las cosas y de hecho lo hizo, y la demostración más clara está en la creación que podemos ver. Él puede hacer y va a hacer y hizo todas las cosas porque es poderoso, pero no solo es poderoso, Él es soberano. Su voluntad es la que se cumple en la tierra, no la nuestra, la de Él. Escuché una vez una persona que decía que no ores de esa manera porque quizás Dios haga o qué lo que vos decís, ¿verdad? Como si fuera que Él es el genio de la lámpara, ¿verdad? Que vos le decís los deseos que vos querés y Él lo va a hacer. Pero no te confundas, Dios solo va a hacer lo que es justo, lo que es perfecto, lo que es santo. Y cuando nosotros oramos al Señor, nuestras oraciones se tienen que conformar y moldear a la voluntad de Él. Y entonces vemos oraciones respondidas. ¿Quién no vio alguna oración respondida? Todos tuvimos oraciones respondidas. Esas oraciones que Dios respondió fueron porque fueron alineadas a la voluntad perfecta de Dios. Él no va a hacer algo que esté fuera de su voluntad, aunque vos le ruegues. Preguntale a Pablo, ¿cuántas veces le pidió a Dios que quite el aguijón de su carne? 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Las 3 veces? No, porque esa no era la voluntad de Dios. Por eso hay una palabra en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que dice que si oramos, esta es la confianza que tenemos en Él, que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, Él hará eso que está conforme a su voluntad. Pero muchas veces nos vemos confundidos, porque en Proverbio dice de que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, pensando de que si son peticiones de mi corazón, Él lo tiene que conceder, pero no te engañes. Las peticiones que están en tu corazón que son respondidas son porque Él cambió tu corazón y Él alineó tus peticiones y Él cargó de peticiones tu corazón conforme a su voluntad. Entonces vemos respuestas en nuestras oraciones. Él es soberano, Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual le cantamos, le adoramos y el cual quiere revelarse a nosotros por medio de su palabra. Dios es poderoso y está gobernando sobre todas las cosas. Él no está pasivamente sentado después de la creación, sentado ahí a ver qué ocurre allá abajo. Él gobierna sobre todo lo que está ocurriendo. O si no, no se hubiese escrito Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que a partir del capítulo 4 son cosas que todavía no vivimos, son cosas que va a pasar en el mundo. ¿Cómo podría escribir Apocalipsis si él no sabe y está dependiendo de que tal o cual se porte de tal manera? O wow, que no meta la pata aquel. No, él escribió la historia. La escribió desde inicio hasta el fin, y el fin está en Apocalipsis 21. Él no está dependiendo de lo que ocurra acá abajo para ver si se cumple o no su voluntad. Él sabe qué es lo que se va a cumplir, por eso dejó escrito en su palabra, porque Él gobierna con autoridad sobre su creación para que se cumplan sus decretos. Él es soberano sobre la creación y soberano sobre la historia y la providencia. En verdad, si pensás bien, la historia es verdaderamente su historia. La historia que nosotros conocemos es la historia de Dios, cómo Él está tratando con el mundo. Sí, Juan Calvino decía que el universo creado es el teatro donde Dios despliega toda su gloria. Todo lo que nosotros vemos es simplemente una manifestación del poder y soberanía de Dios. Y como su providencia va acomodando todas las cosas, trae tanta paz al corazón de un creyente cuando entendés la soberanía que tiene Dios sobre cada área en el mundo y en tu vida, sobre el macro y sobre el micro.
las células, las partículas de la célula más pequeñas están gobernadas por Dios. Eso trae paz a tu corazón. Saber que lo que ocurre en tu vida es con un propósito, y un propósito bueno, agradable y perfecto, porque así son los propósitos de Dios. En Salmo 33:10 vemos que dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No importa lo que un presidente, un rey o quien sea quiera hacer, si no está conforme a la voluntad de Dios, eso no va a ocurrir. Jamás. Él frustra, dice, no importa lo que vos quieras hacer, vos vas a hacer lo que yo quiero que ocurra. Ese es el Dios. Ese es el Dios soberano al cual amamos. Ese es el Dios soberano al cual estamos entregados nosotros. El 11 dice, el consejo de Jehová, sus planes, sus proyectos, permanece por un buen tiempo. Permanece mucho tiempo. No. Permanece para siempre. Sus planes, sus proyectos van a estar hasta la eternidad, se van a cumplir. Y después, ¿qué dice? Los pensamientos de su corazón, sus propósitos por todas las generaciones. No hasta que Jesús venga a la tierra, no hasta que Jesús vuelva a la tierra, por todas las generaciones, hasta que esta tierra deje de existir y pasemos todo al estado eterno, en su gloria. Todos sus propósitos se van a cumplir, ninguno de ellos va a dejar de cumplirse. Qué reconfortante es saber que Dios está gobernando sobre todo. Qué reconfortante es saber que Satanás no gobierna, que el presidente no gobierna sobre todas las cosas, que todas decisiones que se tomen siempre van a ser lo que Dios permita que ocurra. Nada sale fuera de su control. Y eso debe traer paz a nuestros corazones. Es un gozo saber que Dios gobierna sobre lo grande y sobre lo pequeño. No solo creó los cielos y la tierra, Él gobierna sobre cada molécula en tu cuerpo. Él dijo y tu corazón empezó a latir. Y cuando Él diga, tu corazón va a parar. No depende de otra cosa. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Salmo 103:19. Veamos lo que dice la palabra de Dios otra vez. Jehová estableció en los cielos y la tierra su trono, y su reino domina sobre todo. Su soberanía, en otra traducción dice que gobierna sobre todo. Salmo desde el 93 hasta el 99. Hay una frase de 2 palabras que se repite muchísimo en estos versículos, en estos 6 capítulos, 93 al 99. Y es la palabra Jehová reina. Salmo 93:1. Jehová reina. Salmo 96:10. Decid entre las naciones, Jehová reina. Salmo 97:1. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Dice, ¿cómo no regocijarnos entendiendo de que Dios está en control de todas las cosas? Y Salmo 99:1 vuelve a repetir, Jehová reina. Y si Jehová reina, Satanás no reina. Y si Jehová reina, la buena suerte no reina. La mala suerte no reina. Los gobernantes no reinan. Jehová reina. Dios está a cargo y domina sobre todas las cosas que nosotros vemos y aún las cosas que nosotros no vemos. Si bien Satanás tiene ciertos atributos, siempre está bajo el gobierno de Dios. Nada sale de las manos de Dios. Nada va a ocurrir que no esté dentro de los propósitos de Dios. Nada ocurrió y nada va a ocurrir jamás que se le escape del gobierno y del reinado de nuestro Dios. El universo no está gobernado por una democracia, lo mejor que diga la mayoría. No, está gobernado por una teocracia. Dios gobierna su universo porque Él lo creó. Y no solo es poderoso para crear, Él es soberano para gobernar sobre cada una de las decisiones que se tomen sobre la tierra.
El hombre no es soberano. Nosotros somos completamente falibles. En Isaías 46:8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volveos en vosotros prevaricadores. No dice acordaos de eso porque tenemos la tendencia a olvidarnos muchas veces de su soberanía. Entonces Isaías, el profeta, estaba diciendo al pueblo: acuérdense de esto, ¿sí? No se olviden. El 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Qué dice Dios? Porque yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí. El 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Y lo vemos en la Escritura, Él nos cuenta cómo inició y Él nos cuenta cómo va a terminar. ¿Y por qué Él puede hacer eso? Bueno, vamos a seguir leyendo para entender por qué Él está seguro de lo que va a venir. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Este es Dios. 11, que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, dice Dios, y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Por eso Él está seguro de lo que va a venir. ¿Por qué? Porque Él mismo lo va a hacer. No depende de otras decisiones, no depende de lo mucho que nosotros podamos querer algo, depende de su proyecto, de su providencia y de su perfecta y buena y agradable voluntad. Este es un Dios en el cual podés confiar. No un Dios que está mirando ahí para ver, o moja su dedo y ve hacia dónde sopla el viento y trata de hacer malabarismo con lo que está ocurriendo en la tierra para ver si de alguna manera su voluntad se pueda cumplir. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, sobre todo, sobre todas las cosas. Este es nuestro Dios. Nosotros queremos, o yo quiero un Dios que esté en control de las cosas, no un Dios que dependa de otro para cumplir sus propósitos. Un Dios que sea una roca, y ese es el Dios que se revela en la Escritura. Ahora nosotros, vuelvo a repetir, nosotros no somos soberanos. Nosotros somos totalmente falibles como seres humanos. ¿Quién planeó alguna vez un viaje y se canceló por algo externo, no que estaba en vos? Vos querías con todo tu corazón y no ocurrió. Eso te demuestra que vos no sos soberano. De hecho, en Santiago 4:13 habla sobre este tipo de cosas. Y dice Santiago, el hermano de Cristo, dice: vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Un proyecto, algo que yo quiero, ese es mi propósito, quiero que se cumpla. Pero como vos no sos soberano, Santiago te quiere ubicar en tu posición correcta. Y dice 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar después del culto. Imagínate si vamos a poder proyectarnos hacia adelante con certeza, pensando de que va a ocurrir. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo puedo planear todo lo que quiero. ¿Qué pasa si mi salud falla? Ya no va a ocurrir eso que yo quería, ¿verdad que sí? ¿Y tu salud está en tus manos? No, está en las manos de un Dios soberano. Él está en control. Ahora, eso no te exime de no cuidarte, de no alimentarte como debe ser, de no hacerte chequeos regulares, de no hacer ejercicio, de no descansar. Por supuesto, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero aún así, todo lo que el Señor permita en tu cuerpo es lo que va a ocurrir. No depende de vos, depende de lo que Él, de sus propósitos. Somos incapaces de controlar cualquier cosa. Somos totalmente limitados y frágiles. Y Dios no tiene plan B, eso tenemos que entender siempre. Y muchas veces la gente piensa que lo de Cristo en la cruz es el plan B de Dios. Dios creó a Adán y Eva y luego se frustró un poquitito su plan. Entonces, ¿qué dijo? Cristo vio ahí que todo estaba yendo mal y bueno, dijo: yo me voy a ir porque algo tenemos que hacer. Se complicó nuestro proyecto. No, Dios no tiene plan B. ¿Por qué no tiene plan B? Porque su plan A siempre se cumple. Porque su plan A no depende del ser humano, ni de la naturaleza, ni de la historia. Su plan A depende de su proyecto, de su voluntad, de sus propósitos. Y sus propósitos se van a cumplir siempre.
nosotros dependemos totalmente de otras cosas. Sabemos en la teoría que es así, pero muchas veces sabemos que Dios es soberano, ¿sí? Ya lo pregunté, todos dijeron que sí. Pero muchas veces no entendemos, y al no entender hasta dónde llega su soberanía, al pensar que hay situaciones que están fuera de su control, vivimos angustiados, vivimos con un pesar en el corazón, vivimos preocupados, porque decimos, ay, ¿qué va a pasar con esto? Tal vez a Dios se le escapó y ahora ¿cómo se va a solucionar? Y eso no es así. El ejemplo de esto, de esta reacción del ser humano es en Marcos 4:38, cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Todos conocemos el relato, están todos los evangelios. Estaba en la barca con sus discípulos y la reacción inicial de ellos, ¿cuál fue? Desesperados porque había una tormenta que estaba por romper la barca, y esa era una realidad, sí, no era algo alegórico, era realidad los vientos y las olas en ese momento. Pero escuchen dónde estaba Jesús en el 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no te das cuenta que el lunes va a salir en la noticia, murió Cristo ahogado con sus discípulos? Pensando de que eso podía ocurrir. Como seres humanos tenemos esa tendencia, pero conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios a través de la Escritura, eso va menguando en nuestra vida y vamos confiando mucho más, aún cuando haya este tipo de tormentas. Y estas tormentas fueron absolutamente literales. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Levantándose, reprendió al viento y dijo, mar, calla, enmudece. Pero no solo reprendió al viento, le reprendió a ellos también. Y le dijo, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, ¿sí? Y les dijo, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo piensan que esto se me salió de control y yo no estoy en control de estas cosas? ¿Que no va a pasar algo que Dios no permita? No, ni por un segundo, hermano, hermana, creas que algo va a ocurrir en tu vida o en la historia que Dios no permita. Jamás va a ocurrir. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su reacción en el 41? Muy interesante. Entonces temieron con gran temor. Antes tenían miedo de la tormenta, pero ahora dijeron, la tormenta no era tanto como saber que en la barca hay una persona que tiene el control aún sobre las tormentas y la naturaleza. Temieron en gran temor y se decían uno al otro. ¿Qué se decían? Che, ¿quién es este al final, verdad? Es un gran maestro, es un gran predicador, pero este Señor que está con nosotros, el viento y el mar le obedecen. Y ahí tuvieron miedo de verdad. Es muy interesante, pero Dios es soberano, hermano, hermana. Salmo 135:6 es uno de los salmos donde afirman otra vez su soberanía. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos, ¿dónde? ¿Dónde Él hace? En los cielos, solamente. No, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La palabra nos dice, los ángeles hacen lo que Dios quiere. Llevan su mensaje, trabajan en donde Él les permite que trabajen, hacen lo que Él quiere. Dios es soberano en los cielos. Dios es soberano sobre la creación. Los planetas giran a la velocidad y en la dirección que Dios permita que giren. Nadie sale de los mandatos y preceptos del Señor, ni siquiera las estrellas que están más alejadas en el universo. Todo obedece a la voz de Dios. Nada va a ocurrir en los cielos ni en la tierra que Dios no permita. En Mateo 10:29, dice, Jesús estaba hablando a quién debemos temer en ese pasaje. El contexto nos habla a quién debemos temer. Debemos temer a Dios, no a los que nos pueden quitar la vida. A Dios, que no solo nos puede quitar la vida, sino que puede enviarnos al infierno. A ese debemos temer. Y en ese contexto Dios dice, no se venden 2 pajaritos por un cuarto. Un cuarto era nada, era una moneda sin valor prácticamente. 2 pajarillos se vendían por un cuarto. O sea, el pajarillo, ¿cuánto valía? Nada, menos de un cuarto de moneda. Y aún ese pajarito que vale menos de un cuarto de moneda, con todo ese pajarito, ninguno de ellos cae a tierra o muere
sin vuestro Padre, sin que Dios permita que eso ocurra. Ni aún ese pajarito va a caer a tierra o va a morir si es que Dios no permite que eso ocurra. Eso debe traer paz a nuestro corazón. Saber que si en lo macro fue Dios soberano al crear todas las cosas, quédate tranquilo que ni un cabello de tu cabeza va a caer si Dios no permite. Aún los cabellos, el 30 si puedes proyectar, Héctor, pues aún vuestros cabellos están todos contados, dice el Señor. Con algunos de nosotros tarda menos en contar que con otros, pero esa es la realidad. Nada va a ocurrir que Dios no permita que ocurra. Y eso, hermano, hermana, tiene que traer paz a tu corazón. No puede no traer paz a tu corazón saber que Dios hace lo que quiere. Dios cerró boca de leones. Dios hizo caer el muro de Jericó, haciendo lo que Él quería que se haga, para que no esté en la fuerza de su pueblo, sino en la voluntad de Dios, que le mandó a hacer algo extravagante como era simplemente dar vuelta. Dios quería mostrar su poder y lo mostró. Cerró boca de leones, abrió el mar rojo, abrió el río Jordán para que su pueblo cruce, y después lo cerró cuando Él dijo que se tenía que cerrar. Eso no se mantuvo abierto, se abrió cuando Él quiso y se cerró en el momento que Él quiso. Juan 21:4. En el Antiguo Testamento inclusive hizo que cuervos sean mozos de su profeta, que le lleven la comida. Toda la creación es gobernada por Dios. Y en Juan 21:4 fue la segunda pesca milagrosa de Cristo, o sea, en los evangelios. La segunda fue después de la resurrección. Sus discípulos estaban pescando, no habían pescado nada toda la noche, habían vuelto a sus trabajos normales, estaban con mucho temor de la persecución y de lo que había ocurrido porque Cristo había muerto, todavía no sabían que estaba resucitado. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Él por la distancia que había entre la playa y la barca donde estaban ellos pescando. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le respondieron, no. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué pasó acá? ¿Ellos estaban fallando donde estaban los peces? No, fue Jesús que le dijo a los peces, ahora, tírense todo ahí. ¿Y los peces qué hicieron? Obedecieron. Porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Ese es tu Dios, ese es tu Padre. Si sos creyente, si le entregaste tu vida al Señor, si Cristo cambió tu corazón, te dio un corazón nuevo, si tenés al Espíritu Santo morando en ti, ese es tu Dios. Un Dios poderoso y un Dios soberano sobre todas las cosas. Soberano sobre las enfermedades, lo mostró en los evangelios, sanó leprosos, dio vista a los ciegos. Él es soberano sobre todo. Permite situaciones para después mostrar su poder. Él es soberano aún en Marcos 5:6. Él es soberano aún sobre los demonios. No crean que el reino de las tinieblas está exento de la soberanía de Dios. Él es soberano aún sobre los demonios. ¿Se acuerdan el relato de los endemoniados de Gadareno? Este es el relato, dice, cuando el endemoniado vio que Cristo vino a esa ciudad, dice, cuando vio pues que a Jesús de lejos corrió. Y parece si Hollywood iba a hacer una película de esto, iba a haber una gran batalla ahí, ¿verdad? Viene el endemoniado, se pone frente a Jesús y pelean ahí hasta que Jesús, gloria a Dios, venció al endemoniado. Pero eso no es lo que ocurre. Eso es lo que te pinta la sociedad, de que el nivel del mal y el bien está nivelado, el yin y el yang, como le dicen los chinos, de que está nivelado eso, sí, que hay una batalla entre el bien y el mal y Dios gana a veces y a veces gana Satanás. Esa no es la realidad. Este relato nos da la realidad. El endemoniado vino y se arrodilló ante Él. No pelearon ellos. Se arrodilló ante Él. ¿Y qué dice el versículo 7? Y clamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? El demonio reconocía quién era Cristo. Los demonios creen, dice, y tiemblan.
pero no tienen fe para salvación. Esa es la diferencia con un creyente. Dice, te conjuro o te pido por favor, por Dios, que no me atormentes. No hubo una lucha ahí, porque de hecho no hay una lucha entre Dios y Satanás. Satanás está absolutamente y completamente vencido. No en la cruz, antes de que se formase la tierra, Él ya estaba vencido. ¿Ustedes piensan que Dios reaccionó a lo que ocurrió en el Edén? Él no reaccionó a nada, Él sabía lo que iba a ocurrir. Y Él permite muchas cosas. Y en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, muchas veces no entendemos por qué Él permite esas cosas. Pero el no entender no te tiene que robar el gozo de saber que aun cuando no lo entiendo, confío y sé que Dios está en control aún de las cosas que yo no entiendo. Él es soberano aún sobre la muerte. Dio vida a Lázaro, después de estar 4 días muerto. Dio vida a la hija de Jairo, ¿sí? A Ezequiel en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 37:10, en el valle de huesos secos, ¿se acuerdan esa historia? Dios le dijo a Ezequiel, háblale a estos huesos, vas a ver cómo va a ocurrir lo que yo quiero que ocurra. Ezequiel, con mucho temor seguro, ¿verdad? Dice en el versículo 10, profeticé como me había mandado. ¿Y qué pasó? Entró en ellos espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande y extremo. Esto es literal lo que ocurrió, ¿sí? Si bien es literal, es una profecía para lo que va a ocurrir con Israel en el milenio, ¿sí? O bueno, en la tribulación, cuando Israel reconozca que Cristo fue su Mesías siempre. El versículo 11 dice eso, que esto va a ocurrir en ese momento, pero fue algo para demostrar la soberanía de Dios. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Eso es lo que va a ocurrir. De manera profética lo hizo el profeta Ezequiel y va a ocurrir. No importa en qué situación esté, ¿sí? No quiere decir que todas las cosas no van a ir a bien, eso no es cierto. Todas las cosas ayudan a bien y eso es muy diferente y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Él es soberano sobre todas las cosas. Pero lo más importante, o cómo puede ser, todo lo que le dije es una información, ¿sí? Es lo que está en la palabra de Dios, es una información que vos debés tener, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Saber que Él es soberano aún sobre los pajaritos que no caigan a la tierra. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Es entendiendo que Dios es soberano aún sobre el mal. El mal no está fuera de su soberanía. Nada está fuera de su soberanía, o si no, Él ya no sería soberano, ¿sí? Y esa soberanía sobre el mal, voy a tomar 2 ejemplos que están en la palabra de Dios, lo vemos en la vida de José y en la vida de Job. En Génesis 45:5, vamos a ver un poco lo que nos dice sobre la vida de José. Ustedes saben, la vida de José fue entregado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue a Egipto, fue a la cárcel, estuvo en la casa de Potifar, fue acusado falsamente, fue a la cárcel de vuelta. Le ayudó a un mozo, ese mozo se olvidó de él. Pero en todas esas cosas, dice, cuando ellos, los hermanos, tuvieron que enfrentar a José y saber que José estaba en esa posición de autoridad en Egipto, y al darse cuenta de lo que habían hecho sobre ese hermano y ahora ese hermano tiene el poder para hacer así y que toda esa familia sea muerta, ellos temieron en gran manera. Pero la respuesta de José fue maravillosa. Dice, ahora pues, no se pongan tristes, ¿sí? Ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, Dios fue el que le envió a Egipto, Dios fue el que le vendió como esclavo a José, con un propósito. Versículo 7. Dios me envió delante de vosotros, es decir, ¿quién fue el primero que llegó a Egipto? Fue José. Para preservaros posteridad sobre la tierra, o si no ese pueblo iba a morir de hambre en primer lugar. Y para daros vida por medio de gran liberación. Y el 8, así que no me enviaste, y si quedó duda de quién fue el que envió a José, José lo sabía bien. José tenía esta plena certeza en este momento. Él tenía esa plena certeza.
no me enviaste vosotros acá, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón, y Dios le puso en el lugar de autoridad en el que estaba José en ese momento. Luego ellos vinieron, la historia cuenta que ellos vinieron a Egipto, se formó el gran pueblo ahí, pero en un momento falleció el papá de José. Y en el capítulo 50, versículo 20, sus hermanos temieron, dicen, en gran manera porque murió el papá. Y ellos decían, él nos perdonó porque está papá, pero ahora que no está papá, ahora José nos va a dar mi merecido, ¿verdad? Pero José le respondió cuando ellos le dijeron, tememos ahora porque papá murió, que vos no vayas a hacer, nos cobres lo que te hicimos. Pero José le vuelve a decir esto y le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pero esa palabra es muy interesante porque esa palabra pensasteis y encaminó es la misma palabra en hebreo, que significa que Él lo orquestó, Él hizo. No es que Dios reaccionó, le tiraron a la cisterna, ¿qué hago ahora? Y voy a ver qué hago en el futuro para poder transformar esto a bien, porque normalmente eso es lo que nos queremos pensar cuando leemos encaminó, pero esa no es la traducción correcta. La traducción correcta o la comprensión correcta que debemos tener es que Dios, cuando ellos estaban maquinando eso, es porque Dios estaba planeando eso. Si no ocurría lo de la cisterna, no iba a ocurrir la liberación, no iba a ocurrir el gran crecimiento que tuvo Israel en Egipto, no iba a ocurrir nada de la historia que nosotros vemos. Dios orquestó todas las cosas como siempre lo hace. Y José en ese momento lo sabía. Dios no es que reacciona a las cosas, Dios ordena las cosas. Dios fue el que envió a José a ese lugar. Es la misma palabra. Y eso no tiene que, vuelvo a repetir, y no crean que es simplemente para llenar un espacio. Eso es lo que debe quedar en nuestras mentes, que Dios es soberano. Dios planea todas las cosas que van a ocurrir. Dios planeó las pruebas que José iba a pasar, no como un castigo por un pecado, no, Él tenía un propósito con respecto a José y con respecto al pueblo de Israel, que iba a morir de hambre si no fuera por lo que ocurrió con José. Dios mismo fue el que preparó a José para estar en esa silla de autoridad que estuvo en Egipto por el tiempo que Él permitió, para servir para sus propósitos, porque Él está en control de todas las cosas. Ahora, todo esto nosotros lo leemos y lo vemos en retrospectiva, ¿sí? Y eso ocurre también en tu vida y en mi vida. No creas que si estás pasando por una situación difícil, sí, estoy pasando esta enfermedad y yo sé que después Dios me va a dar esto, me va a dar aquello. Eso no va a ocurrir. Dios no te promete, como no lo hizo con José, como no lo hizo con Job, no te va a decir, hace esto porque yo voy a hacer tal cosa. Es, hago esto, enfrento esto y pongo en práctica mi fe. No entendiendo, no sabiendo lo que ha de venir, pero yo confío en que Dios es soberano aún en medio de una situación difícil. José lo vio en retrospectiva, en el capítulo 45 se dio cuenta de eso. No estando en la cisterna y dijo, tíreme la cisterna, tranquilo, yo sé que yo iba a ser rey y después yo le voy a ayudar a todos ustedes. No, él luchó posiblemente con lo que estaba pasando, pero él no claudicó, y eso es lo que debemos de valorar de José, y no solo de José, sino también de Job. Vamos a Job 1:20. Job 1:20. ¿Se acuerdan la historia? Satanás pidió permiso a Dios para dañar a Job y Dios le dio ese permiso y le puso límites a Satanás y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Luego le pidió más permiso, Dios dijo, ok, hasta ahí vas a llegar. Y desde el versículo 14 al 19, en 5 versículos, le pasó la catástrofe más grande relatada en la Escritura a un ser humano, fuera de Cristo. Perdió todo lo que tenía, no solo sus bienes materiales, perdió su familia, perdió su salud. En 5 versículos. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Entonces Job se levantó, cuando se enteró de la última noticia, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, que son simbolismos de cómo ellos estaban constristados, ¿sí? Golpeados, con dolor, y se postró en tierra y se plagueó. No.
Es lo que haría vos o yo, ¿verdad? Pero él no se plagueó. Él dice, adoró. ¿Y qué dice el versículo siguiente, el 21? ¿Qué reconoció ahí Job? Y desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y nosotros sabemos que Satanás estaba en esto, ¿verdad que sí? Pero Job no dijo, ay, Satanás, echar fuera de aquí, está tocando mi familia. O como hay música inclusive que dice, Satanás tiene mi familia, te arrebato esto, te arrebato aquello. No le des soberanía a Satanás que no tiene. Nada que Satanás pueda hacer está fuera de los decretos del Señor. Dios es el que gobierna. Job es el ejemplo más claro. Nadie en lo que estamos acá vamos a pasar por lo que pasó Job. Y aún en lo que pasó Job, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cómo no va a quitar lo que él me dio? Porque él es el que me dio, él es el dueño, él es el soberano. Él no estaba batallando con Satanás de alguna u otra manera. Sea el nombre de Jehová bendito, dice. Dios permite que Satanás obre, por supuesto, dentro de sus propósitos para que se cumpla su plan soberano. Pero Él tiene límites, Él no es soberano. Dios es el soberano. Y escuchen el siguiente versículo, me encanta ese versículo 22. En todo esto no pecó Job. Escúchenme lo que dice. Ni atribuyó a Dios despropósito. No dijo a Dios, ¿cuál es el propósito? Hiciste mal las cosas, Señor. ¿Cómo me vas a hacer todo lo que me hiciste? No, Él dijo, hay un propósito. Job sabía el propósito. Job le dijo a su amigo, tranquilo, a su esposa, tranquilo, no te preocupes, Dios me va a dar el doble después. ¿Le dijo eso? No, él confió en él. En su momento más oscuro, en el momento más oscuro de su vida, él confió y no atribuyó despropósito. No dijo que estaba mal el propósito de Dios, no dijo se te salió de las manos, Señor, esto. Él no atribuyó despropósito, él siguió confiando de que había un propósito de Dios, sin saber cuál era el propósito. Y esa es la situación en la cual nosotros estamos cuando pasamos una situación difícil. No sabemos cómo va a terminar, pero cuál tiene que ser nuestra reacción ante esa situación. Postrarnos delante de Dios, adorarle a Él y decirle, Señor, vos estás en control. Nada que vos no quieras va a ocurrir, aun cuando yo no entienda. Y sabemos que él estaba afligido. Y sabemos que le dolía, él tenía luto, le dolía en su corazón. Pasó angustiado ese momento. Por supuesto, murieron todos sus hijos. ¿Cómo no estar angustiado cuando hay situaciones difíciles? Ahora, él no tiró la toalla. Él no le atribuyó despropósito a Dios. Él siguió confiando en el Señor. Y por medio de las pruebas que Dios permitió en la vida de Job, el nombre de Dios fue glorificado y la fe de Job fue fortalecida. Y eso es lo que ocurre en cada uno de nosotros cuando pasamos una prueba y vemos el final. En retrospectiva siempre, mirando hacia atrás. Lo que esté pasando hoy, yo no puedo saber lo que va a ocurrir. Ahora, hoy, yo puedo entender y puedo saber y puedo conocer la providencia de Dios en todos los años que he estado en sus caminos. Ahora entiendo por qué Dios permitió tal o cual situación. Ahora entiendo por qué estamos en CFA Reducto con mi esposa y mi familia. Ahora entiendo por qué Dios nos permitió que tengamos hijos apenas nos casamos. Tuvimos que esperar 9 años. Ahora entiendo, pero en ese momento, te soy sincero, no entendía. Pero ahora puedo entender y eso es lo que ocurre. Lo que nosotros debemos hacer en el momento que estamos pasando eso es confiar, que nuestra fe no claudique, seguir confiando en que Dios es soberano, de que nada va a ocurrir que Él no permita que ocurra. En la enfermedad, en el dolor, en la pérdida, aun cuando hay personas que pecan contra vos, no se escapa nada de las manos del Señor. El Señor es el que permite con un propósito, aun los desastres naturales. Y cuando yo no estoy enfocado en la soberanía de Dios, o yo no entiendo muy bien eso, sé que es soberano, pero me cuesta creer cuando estoy pasando una situación difícil. Cuando me va bien las cosas, Dios es soberano, pero cuando me va mal, es Satanás el culpable. No, Dios es soberano en ambas situaciones.
No le cargues a Él en situaciones que Él no tiene potestad de hacerlo por su propia voluntad. Si ocurre algo es porque Él permite. Ahora, Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, y lo más probable es que vos jamás tengas que batallar con Él porque nunca le vas a ni conocer, porque Él no está en todos lados. Sus demonios sí andan por todos lados haciendo lo que Dios permite que haga, pero no tengas miedo de eso. Entendé que Dios es soberano. No necesitas golpear el aire, luchar contra el aire batallando sobre cosas a las cuales no tenemos ejemplo en la Biblia de alguien batallando contra Él. Ningún ejemplo. Ninguna persona batalló contra Satanás en la Escritura. Ninguna. Sino que ni siquiera Job, que tenemos el ejemplo claro que fue Satanás el que estaba haciendo eso. Ni siquiera Job. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Eso tiene que traer paz a nosotros. Debe traer. En Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién es el irresponsable que puede pensar esto en otras palabras? ¿Quién es la persona falta de entendimiento que pueda decir a Dios se le escapó esto y no se dio cuenta de lo que está pasando? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nada va a suceder que Él no mande. Job entendió eso, José entendió eso. No lo entendieron al inicio confiaron, tuvieron fe, pero en retrospectiva, cuando todo acabó, se dieron cuenta de estas grandes verdades. Y vos y yo hoy, en el 2023, en noviembre, podemos leer lo que Dios declara de Él mismo, su soberanía sobre todas las cosas, que Él gobierna sobre todas las cosas, que no solo lo creó con su poder, sino lo gobierna con su soberanía. Y hoy tenés que creer en esto, para que vivas en paz, para que tengas gozo en medio de situaciones difíciles. Es la única manera. Y es muy interesante porque en todo el relato de Job, Dios jamás le dio una explicación del por qué él hizo eso. Jamás. No van a encontrar un solo versículo donde Dios le sentó a Job y le dijo, Job, ¿sabes por qué yo hice todo esto? Por tal y tal cosa. No le dio ninguna explicación. Simplemente desde el 38 hasta el 42, del capítulo 38 al 42, Dios le demostró quién Él era. Él, el creador de los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Job cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Vos me diste consejos para acomodar las estrellas donde tienen que estar? ¿Quién sos vos, Job? Le ubicó en su lugar, en el lugar de siervo, el lugar del soberano. Y ahí Job al final del 42 dice, la verdad que yo ni te conocía como te tenía que conocer. Tenía un falso entendimiento de quién sos vos. Ahora mis ojos te ven, ahora sé quién sos vos, me arrepiento. Me arrepiento de haber dudado de tu soberanía. Pero Dios no le explicó, y muchas veces a nosotros mismos jamás nos va a explicar de por qué ocurrió tal o cual cosa. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Seguir confiando en Él. Seguir entendiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y siempre se cumple. Y nunca va a dejar de cumplirse. Su soberanía es absoluta. Y tener conciencia de eso, empezar a asimilar eso, a escudriñar más sobre su soberanía, a entender esto, a creer esto, nos va a llevar a una paz espiritual que ni te podés imaginar. Va a quitar tantos pesos de tus hombros el entender que Dios está en control de las cosas y que nada sale fuera de los decretos de Él, que vas a poder vivir tu vida con gozo realmente, así como Él nos manda vivir. Si vamos a ver por las cosas malas que pasaron, ya les di dos ejemplos de José y Job, pero si vamos a ver la mayor maldad que pudo haber en la tierra, vamos a la crucifixión del Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Esa fue la mayor maldad que ocurrió en la tierra. Muchas veces está la frase de decir, ¿por qué Dios permite cosas malas a la gente buena?
Esa es la famosa frase que la gente que no comprende todavía lo que es Dios y su soberanía y su voluntad, no le conoce al Dios de la Biblia, está en su mente: ¿por qué Dios permite que le ocurran cosas malas a la gente buena? La respuesta de esa es que no hay gente buena en la tierra. Todos merecemos castigo de Dios. No hay gente buena, solamente hay una persona que pisó la faz de la tierra que fue buena, y ese es Jesucristo. Y aún en lo que Dios permitió que Él pase, tenía un propósito. El mal más grande de la historia fue la crucifixión del Hijo de Dios. Golpeado, escupido, vituperado, rechazado, Herodes y Pilato lavándose las manos, Herodes acusándole falsamente, el pueblo que recibió los milagros, que fue alimentado por el pan y los peces, gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Ese fue el mayor mal de la historia. Y aún eso, en Hechos 4:27, Pedro dice esto: toda esa confabulación de maldad entre Herodes, los líderes religiosos, Pilato mismo, todo eso, nada de eso salió fuera de la voluntad de Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero el 28 dice algo muy interesante. ¿Para hacer qué? Cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. ¿Se le escapó de las manos lo que ocurrió con Cristo? No. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. No fue a consecuencia del pecado. Estaba en los decretos del Señor, y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el que no sale nada fuera de sus decretos. En 1 Pedro 1:18 vemos como ese Cordero, que es el centro de la adoración en los cielos, según Apocalipsis 5, el Cordero inmolado, al cual toda la gloria va hacia Él por lo que hizo. Escuchen lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, nadie pagó por vos con efectivo, sino que tu redención fue pagada con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En el 20, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en la historia del mundo hace casi 2000 años atrás nada más. Pero ese plan no fue a consecuencia estaba dentro de los propósitos de Dios, porque fue inmolado antes de la fundación del mundo, estaba dentro de los decretos del Señor, porque Dios lo que decreta, Él lo va a cumplir. Dios es soberano aún sobre el mal, hermano y hermano. No que Dios motive el mal o que Dios haga el mal, por favor. Dios no tiene relación con el mal en ese sentido. Dios no puede hacer mal. Él no puede tentar ni tienta a nadie, no puede ser tentado. Él no tiene relación, Él aborrece el pecado. Lo que esto quiere decir es que ni aún el mal está fuera de la soberanía de Dios. Aún el mal está ordenado dentro de los propósitos de Dios para un bien mayor. La peor situación que un ser humano, la peor maldad que un ser humano pudo recibir en las manos del Señor, se convirtió en la mayor bendición de toda la humanidad: la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Ese es nuestro Dios, soberano en todas las situaciones. Yo quiero que te pongas de pie ahí y terminamos. Si Dios está solamente en control de lo que pasa, lo bueno en el mundo, Dios solo gobierna sobre una parte muy pequeña del mundo, porque la mayor parte del mundo está mal, ¿sí? Pero Dios gobierna aún sobre lo que está mal. Él es soberano y nada que esté fuera de su propósito va a ocurrir. Es maravilloso, es un gozo entender esto, es un gozo poder saber que Dios está en control de todas las cosas.
el propósito de Dios en medio de las situaciones difíciles. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puedo gozarme cuando estoy en las pruebas? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo gozarme cuando estoy pasando una enfermedad, una situación difícil, una pérdida de un ser querido, una enfermedad de un hijo? ¿Cómo puedo gozarme en esa situación? Y esto no es una recomendación, esto es un mandato de Dios. Tenemos que gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y podemos gozarnos ahora, entendiendo de que aún en esas pruebas que Dios permite, hay un propósito bueno porque Él está en control de todas las cosas. Romanos 8:28 nos dice cuál es el propósito. Romanos 8:28 nos dice primeramente: y sabemos, no esperamos, no es que tengo fe, no es que anhelo de que esto sea así, sabemos, certeza absoluta de Pablo, certeza absoluta de toda persona que conozca la palabra de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todos los que estamos acá amamos a Dios, ¿verdad que sí? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. No dice todas las cosas le van a ir bien. Dice que aún las aflicciones, aún los dolores, aún las enfermedades, aún las pérdidas, todo va a ayudar a bien a los que aman a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite esas cosas en mi vida? ¿Para qué Dios permite dentro de sus propósitos que pase una situación difícil? Bueno, el siguiente versículo nos da a luz de cuál es el propósito de Él. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito al cual todas las cosas ayudan a bien. A conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso? Porque si no te conformas a la imagen de su Hijo Jesucristo, no vas a entrar al cielo. ¿Se dan cuenta? Si no somos conformados, si Cristo no es formado en nosotros, no vamos a poder entrar al cielo. Él tiene que ser formado y Dios permite situaciones difíciles muchas veces. Como dice Pedro también en Primera de Pedro, por un corto tiempo. Él permite situaciones difíciles. Cuando estás angustiado, confía en Él. Eso no va a durar toda la vida. Vas a tener un fin. Tal vez no va a ser cuando vos oraste. Tal vez no va a ser cuando vos te propusiste, ya quiero que termine esta semana. Tal vez no va a ser en los tiempos que vos querés, pero va a ser en los tiempos perfectos, va a ser en los tiempos que Dios permita que sea. ¿Con cuál propósito? Conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso tiene que traer gozo a nuestros corazones. Vamos a beneficiarnos de las pruebas y situaciones difíciles, no ignorando esas pruebas. No cerrando los ojos y aguantando todo, sino que abriendo los ojos y decir: Señor, esta es la prueba, pero vos estás en control de esta prueba. Yo confío en vos, Señor. Me duele, no da gusto, pero nada de esto está fuera de tu soberanía. Yo confío en vos. Y eso va a traer paz, hermano, hermana, a tu corazón. Entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Salmo 31:14, y ahora sí. Termino con esto, dice: como este salmista debemos de pronunciar estas palabras: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En toda situación, no solo cuando me va bien, ahora mejor. ¿Cuándo debemos confiar? Cuando las cosas no están saliendo como yo pienso. Confío en vos, Señor, vos sos mi Dios. Te amo, y porque te amo sé que las cosas que están ocurriendo tienen un propósito mayor: conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A partir de esa confianza en la soberanía de Dios, el gozo de Dios, lo que Santiago nos pide, va a fluir mucho más fácilmente en medio de las situaciones difíciles. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una palabra que trae refrigerio a cada uno de tus hijos que te amamos. Entender tu soberanía, Señor, es lo que va a traer paz a nuestros corazones, va a traer gozo en medio de la tribulación, va a hacer que nuestra mirada nunca se aparte del soberano, Señor. Que no le demos atribuciones a Satanás que no tiene, que no
pensemos que lo que está ocurriendo es parte del destino, parte de la buena o mala suerte. No, Señor. Esos son mitos paganos nada más. Nosotros sabemos que todo lo que ocurre en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra es por decreto y propósito del soberano del mundo, el creador de los cielos y la tierra, el gran yo soy, ese Dios que se manifestó con poder en el Antiguo Testamento, ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a vivir una vida perfecta para pagar por los pecados que vos y yo no podíamos pagar, para que toda persona que hoy pueda poner su confianza en Cristo sea salvo. Todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en la obra de Jesucristo es salvo. Y aún eso que Cristo pasó en la cruz estaba dentro de tus propósitos, porque era la única manera en la cual podías redimirnos, Señor, porque nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras buenas obras, no nos alcanzaba. Pero eso estaba predestinado que iba a ocurrir. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. No fue un reflejo tuyo, no fue una consecuencia de, estaba dentro de tu plan y propósito, Señor. Ese eres tú, Señor. Ese es el Dios de los cielos y la tierra. Ese es el Dios al cual Jesucristo mismo nos presentó y nos dijo: ahora oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y por medio de Jesucristo hoy, cada uno de los que estamos acá podemos referirnos a Dios como Padre, postrarnos delante de Él y decirle: Padre, en tus manos están mis tiempos. Padre, en tus manos está mi familia. Padre, en tus manos está mi trabajo, en tus manos está mi futuro. Nada va a ocurrir que no esté en tus manos. Y eso trae gozo a mi corazón, porque en tus manos significa en tu propósito, y en tu propósito significa en tu voluntad. Y tu voluntad, tu palabra nos dice que es buena, agradable y perfecta siempre. Aún cuando yo no lo pueda comprender en ese momento, lo que me toca a mí es confiar en un Dios soberano. Te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por cada una de las personas que tú permitiste en tu soberanía que esté aquí en este momento escuchando tu mensaje. Porque de aquí en adelante, Señor, cada uno de nosotros de alguna u otra manera vamos a enfrentar situaciones difíciles, Señor. Pero te pido, Padre, que los hermanos que están aquí, Señor, entiendan que tu atributo es ser soberano sobre todas situaciones y enfrenten esas pruebas con sumo gozo, confiando en un Dios soberano. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de dirigirme a tu pueblo. Yo bendigo a cada una de las personas que están acá, Señor, y te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor, por dejarnos esta preciosa palabra para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un segundito.